para buscar, digamos, el beneficio de las personas y de la sociedad, pero en situaciones en las que se ven como los conflictos de intereses que a veces suceden. Entonces ahí sí el Banco de la República lo que hace es privilegiar, digamos, la razón y la doctrina económica, en lo que ellos consideren que son decisiones más convenientes para el país en materia de política monetaria. Entonces la abordamos, estuvimos explicando un poco cómo funcionaba, qué era, digamos, lo de la oferta monetaria, cómo funcionaba la política monetaria expansiva, restrictiva. Estuvimos analizando también algunos datos y de alguna forma lo conectamos también con la clase anterior a esa, que fue la de la política fiscal, ¿no? Donde hablábamos del gasto público y de la manera en la que el gobierno recoge recursos para tener luego cómo reinvertirlos o redistribuirlos pues, de acuerdo a las prioridades del país. Y que hablábamos también colocando ejemplos puntuales que en el caso nuestro, pues del gobierno actual, ha llevado, como es lógico por la situación de pandemia, a un mayor nivel de endeudamiento del país para poder sopesar o solventar algunas de las necesidades más apremiantes que tienen que ver con la renta básica para las personas que no tienen ni siquiera para poder comprar sus alimentos, de apoyo en nómina para algunas empresas durante unos meses y bueno, algunos programas de los que estuvimos hablando también en clases anteriores. En síntesis, esas son dos de las políticas económicas que rigen buena parte de la teoría económica en la cual se sustentan las decisiones que toman pues a nivel económico en el caso colombiano y también en muchos otros países, ¿no? Pero nos queda faltando una, que es la que abordaremos hoy, que tiene mucho más que ver como con ese contexto internacional, ¿cierto? Es la que se conoce como la política cambiaria. Entonces, la política cambiaria se llama así porque tiene que ver con la tasa de cambio, ¿sí? Y la tasa de cambio, pues lógicamente la entendemos, sin haber profundizado todavía en el tema, como aquella relación que hay entre las monedas o divisas, ¿cierto? O sea, cuánto vale, por ejemplo, el peso colombiano en comparación con una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, el bolívar, el yuan chino, o sea, cualquiera de esos, cuánto valen. Y en el caso de hacer negocios, ¿cómo sería la cosa ahí? O sea, ¿cómo se define cuánto se paga por a cada una de las partes, teniendo en cuenta de que se produce en una moneda nacional, caso nuestro en pesos, pero se puede estar negociando en dólares? Entonces tiene que existir una tasa de cambio, una conversión allí que deje claro cuáles van a ser las condiciones en las cuales se pueden llevar a cabo esas negociaciones internacionales. Entonces esa tasa de cambio va a ser justamente lo que vamos a estudiar hoy. Y pues no solamente la tasa de cambio como elemento fundamental de la política cambiaria, sino también lo que se llama la balanza de pagos, ¿sí? Y la balanza de pagos, de pronto podemos como imaginarnos un poquito esa palabra así literalmente. Entonces, una balanza de pagos, ¿cómo sería? Es como una balanza que en un lado pone una cosa y en el otro lado pone otra cosa y trata de mantener un equilibrio, ¿cierto? Lo que pone en un lado tiene que ver con lo que sale del país y lo que pone en el otro tiene que ver con lo que entra al país en términos no solamente de divisas y de dinero, sino también de otras cosas, o sea, de importaciones y exportaciones. Entonces, el equilibrio que se genera, que se debe sostener entre las partes, entre esas dos relaciones de lo que sale y lo que entra al país, pues es lo que se llama balanza de pagos, entendiendo que los pagos son todas aquellas transacciones que se deben dar por esas negociaciones internacionales. Porque cuando entra capital al país, o sea, cuando una empresa en el extranjero manda dinero para montar una multinacional, por ejemplo, en Colombia, ellos lo que están haciendo allí es un pago, ¿sí? Una transferencia que entra al país, así como también hace exactamente lo mismo el país cuando paga la deuda pública en el extranjero. Está sacando dinero del país para pagar allá, o sea, está haciendo un pago, está haciendo una transferencia de dinero que sale del país y eso afecta esa balanza de la que estamos hablando. Entonces, esa balanza, como todo en la vida, pues debe tener un nivel de equilibrio que refleja como la salud de la misma, ¿no? Y ojalá siempre fuera tendiente como a tener muy buena salud, pero no siempre es así. A veces lo que termina demostrando es que no está
tan saludable, pues por así decirlo, la relación o el equilibrio, y vamos a entender entonces hoy cómo interpretar esa balanza de pagos a la par que abordamos lo de la tasa de cambio. Bueno, entonces estos son los dos grandes temas que les acabo de presentar, que abordaremos en esto y que conforman en buena medida la política cambiaria, ¿no? Obviamente podrían hacerse muchas clases solamente para abordar cada una de las premisas, pues, o de las políticas, postulados, técnicas, decisiones y demás que se pueden dar alrededor de la tasa de cambio y la balanza de pagos, pero hoy trataremos de ser muy ejecutivos, explicando los conceptos más importantes, explicando también elementos que tienen que ver con a lo que el gobierno echa mano para la toma de decisiones en esta materia, qué es lo que valora, qué es lo que tiene en cuenta, y también analizar un poco el contexto histórico, ¿no? De hace ya bastantes años, cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado esa tasa de cambio y esa balanza de pagos para darle un sentido común, ¿no? Entender un poco la historia de Colombia y en qué estamos ahorita también. Bueno, entonces arranquemos hablando de la famosa tasa de cambio, ¿cierto? Yo creo que esta palabra, esta combinación de palabras, tasa de cambio, para ninguno les es totalmente nueva porque como mínimo lo hemos escuchado en el noticiero, ¿cierto? Todos los días o cuando llegamos a la casa a descansar o al mediodía o algo así. Todos los días escuchamos que nos dan un dato ahí que tiene que ver con la TRM. Y que este TRM es la tasa representativa del mercado, ¿listo? Que es como una forma estándar, ¿sí? Y ya definida de estar indicando el valor de la evolución de la moneda nacional en comparación con la divisa universal, que es ¿cuál? Pues el dólar, ¿sí? Casi siempre la mayoría de los países suelen compararse con el dólar porque en estos momentos ha sido y sigue siendo, quién sabe, pues si dentro de unos 10 o 20 años estaremos diciendo lo mismo, de pronto no, pero por ahora es la economía más fuerte y más robusta del mundo entero y la mayoría de las negociaciones que se hacen en mercados internacionales se dan justamente en dólares por esta condición, ¿sí? Entonces, por eso siempre escuchamos que la TRM es la relación que demuestra cuántos pesos se dan por un dólar aproximadamente. Y que eso puede subir o bajar dependiendo mucho de variables macroeconómicas, de variables extranjeras, por ejemplo, de lo que pase en Estados Unidos que demuestre que se debilita un poco esa economía, pues puede venir a impactar aquí el valor de esa TRM. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar un poco mejor cómo funciona eso. Lo primero es explicar entonces la tasa de cambio nominal, tal como se le conoce, que es el precio relativo de la moneda de un país, o sea, una tasa de cambio que tiene en cuenta el valor de un país en comparación con otro. Entonces, a precios de hoy, más o menos, esa TRM, esa tasa de cambio, está a un valor de 3.650 pesos por dólar, es decir, que cada dólar vale 3.650 pesos colombianos y que eso puede cambiar todos los días. A veces esos cambios son casi imperceptibles, o sea, son de pesos, de 5 pesos, de 10 pesos y obedece, digamos, esa variación que se da a todas las transacciones y las movidas en mercados internacionales y en esas variables económicas macroeconómicas, perdón, que terminan afectando a los países, que al final arrojan pues unas tasas promedio que se cierran, digamos, en cierto horario cada día. Entonces, hasta, por ejemplo, a las 6 de la tarde rige esta tasa de cambio y ya mañana se abrirá el mercado con otro valor que va a estar también generando una variación que suba y baje un poquito. Y a menos que suceda como un evento así trascendental, como por ejemplo lo de las elecciones de Estados Unidos el año pasado, que cuando eso sucedió ya empezó a impactar un poquito los mercados internacionales, pues esa fue la fecha en la que el dólar empezó a bajar. No sé si ustedes se acuerdan, que hubo un momento por allá como en junio o en mayo, si no me equivoco, donde el dólar alcanzó el precio histórico en Colombia, ¿sí? O sea, la TRM más alta de todos los tiempos, como 4.100 pesos
había que dar por dólar. Esa era la tasa. Luego empezó a estabilizarse un poquito y luego de las elecciones, como hubo todo ese problema de fraude de parte de los perdedores que desestabilizaron la economía nacional, sumado a la problemática de la pandemia y la crisis económica que deriva y todo eso, entonces el dólar alcanzó a bajar como hasta los 3.300, si se acuerdan, ¿sí? Luego se estabilizó nuevamente un poco más y hoy está en eso, pero es una muestra clara de que la tasa de cambio evoluciona a la par de la estabilidad económica de los países. Esa es como la idea del ejemplo que les acabo de colocar. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos esta tasa de cambio? La tasa de cambio puede pasar una de dos cosas, o se aprecia o se deprecia, ¿listo? ¿Qué sucede cuando decimos que se aprecia? Pues que la tasa de cambio cae y eso significa que debemos dar menos pesos por dólar. En otras palabras, significa que el peso se valoriza, ¿sí? Que toma más relevancia en comparación con el dólar. Ustedes pueden pensar, profe, pero eso es bueno, ¿no? Que se aprecie la moneda es bueno porque eso quiere decir que el dólar, de que el peso se hace un poco más fuerte en comparación con el dólar. Y la respuesta es sí, inicialmente, pero no podemos solamente quedarnos con esa mirada, porque recuerden que como los negocios se hacen en dólares, pues a veces la gente que tenía pautado o pactado mejor un negocio en dólares, cuando se aprecia el peso, quiere decir que van a recibir menos pesos por esa negociación que van a hacer y eso puede afectar, digamos, la sostenibilidad del negocio, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como para dejarlo solamente desde la perspectiva de nosotros como usuarios finales, por así decirlo, que podemos conseguir dólares solamente cuando vamos a viajar o algo así, sino que hay que entenderlo también en todo el contexto internacional y de intercambio, pues, de mercancías y de divisas internacional también. ¿Y qué pasa al contrario? Cuando se da un escenario de depreciación, que es lo que ha pasado durante los últimos meses y lo que pasó en el ejemplo que les colocaba, como en junio o mayo del año pasado, que llegó a picos históricos, pues que aumenta mucho la tasa de cambio y eso, en otras palabras, es que más pesos, hay que dar más pesos por dólar. O sea que la moneda nacional se deprecia, pierde valor, ¿sí? Ya empieza a ser como débil en comparación con la moneda universal, que es el dólar. Entonces, esas son, digamos, las dos interpretaciones iniciales que podemos definir. Ahora vamos a empezar a analizar más este ejemplo gráfico que les traigo aquí, que nos va a servir para comprender también la parte histórica de Colombia y la evolución de esta tasa de cambio, para que vean que no siempre estuvimos en estos valores y que han habido también fluctuaciones importantes en otros momentos de la historia. Vamos a revisar primero esta gráfica que está aquí como al lado izquierdo, que nos indica dos valores, ¿sí? O sea, dos líneas. Una primera línea, que si leemos aquí la leyenda, dice, la línea azul significa el promedio, que es el promedio anual, o sea, es como coger los 12 meses del año, mirar a ver en cuánto fue la tasa para cada uno de ellos y sacarla del año. Y la de color como café, como marrón, es la tasa con corte a fin de año, ¿sí? Que pudo haber terminado alta o baja, pero pues es la que se define a fin de año, o sea, corte 31 de diciembre. Entonces, teniendo esas dos claridades, empezamos a analizar cómo han evolucionado por allá desde el año 99, o sea, hace 20 años. Si ustedes se acuerdan, el año 99 fue cuando, un poquito antes, cuando empezó la famosa apertura económica. Entonces estamos hablando allá como el gobierno de César Gaviria, y en términos de modelos de desarrollo económico, pues es como el último de los que analizamos, ¿cierto? Que fue cuando arrancó el modelo de apertura económica con la globalización, la llegada del internet, bueno, todo eso, ¿no? En ese entonces, por allá en el 99, teníamos una tasa de cambio en el que era un poquito, digamos, más equitativa comparativamente, o sea que no había que dar tantos pesos en comparación a lo que tenemos hoy, o sea, 1.800 pesos en el caso, pues, del corte 31 de diciembre. Y si nos fijamos en la variación que tuvo durante los meses siguientes y años siguientes, o sea, para el año 2000 y 2001,
se incrementó bastante el valor de la tasa de cambio, lo que significa que se empezaron a pagar muchos más pesos por cada dólar. O sea que se devaluó la moneda. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y eso por qué sucedió? Bueno, esta época fue en la que se dio una crisis generalizada conocida como la de las .com, que era la época en la que las empresas de tecnología estaban como en su boom, todas las que tenían que ver con sitios web y todo eso. Recuerden que aquí apenas estaba arrancando toda esta onda de la industria 4.0, pues allí no se hablaba de inteligencia artificial ni nada de eso, sino que se hablaba era del Internet, y obviamente las .com pues eran las empresas que tenían presencia en Internet, o sea, que tenían sitios web, .com, por ejemplo. Entonces, cuando se generó un escenario de especulación y muchas de esas empresas con el nuevo milenio, y a partir de que todavía el mercado no las aceptaba o no las conocía o no estaba acostumbrado a esa dinámica de funcionamiento, pues muchas de ellas quebraron, desaparecieron, se transformaron, y eso a lo que llevó es a que se removiera bastante también el mercado de valores, ¿sí? El mercado de capitales, que es en el que se transan esas empresas. Y recuerden ustedes que siempre en los países grandes, cuando hay problemas a nivel macroeconómico, terminan tambaleando o afectando un poco las economías de países emergentes, como en el caso colombiano, que dependen en buena medida de las relaciones comerciales con esos países. Entonces, ¿qué pasa cuando Estados Unidos entra en crisis y es el principal socio comercial de Colombia? Pues que le deja de comprar unos productos y le deja de hacer unas transferencias que antes compraba en mayor cantidad, y eso obviamente afecta las cuentas nacionales, ¿no? Entonces empiezan a entrar menores recursos y el país se ve afectado, y por eso se da como esa evaluación del dólar, ¿sí? O sea, empieza a perder valor el peso. Entonces, aquí estábamos analizando qué pasó durante estos primeros años, del 99 al 2001. Entonces, se dio una apreciación fuerte del dólar en comparación con el peso, lo que requirió, lo que indicó que hay que pagar más pesos por cada dólar. Pero luego vino, digamos, una época de regulación donde empezó a bajar nuevamente un poquito más, por ahí hacia los años 2013 y 2004 empezó a controlarse nuevamente ese valor, inclusive llegando a valores cercanos a los 2000, ¿sí? como tasa representativa del mercado. Lo que ustedes pueden observar aquí también es que el promedio, la tasa de cambio promedio de cada año guardaba una relación muy estrecha con la de corte del año, o sea, con la del 31 de diciembre, ¿cierto? Y que cuando aumentaba, pues cuando aumentaba uno, aumentaba la otra, y cuando disminuía, así proporcionalmente, a excepción de este año, del 2008 y inicios, perdón, del 2009, donde se dieron de nuevo unas, digamos, variaciones a nivel internacional que tenían que ver con precios del petróleo y otras cosas más, que nuevamente debilitaron la economía nacional y hizo que el dólar tomara más fuerza comparativamente con el precio, y que se diera, digamos, a corte de año una tasa mucho más alta del promedio que se manejó en el año, ¿no? Porque fue una crisis que se fue como cogiendo forma, pues, que se fue generalizando, es finalizando el año. De esa manera siguió durante los años siguientes hasta el año 2011 y 12, donde la tasa de cambio alcanzó sus valores más bajos en los años recientes, ¿no? Ya después de esta época no volvimos a ver el dólar como en esos valores tan bajitos en comparación, pues, con el peso. Y aquí es donde yo voy a la gráfica siguiente. De pronto no es muy visual, pero yo se lo voy a explicar. Esto aquí lo que nos muestra es el comportamiento de la tasa de cambio, y aquí vienen como intervalos de 5 años. Entonces, en este primer intervalo, por allá en 1990, pues estaban en valores cercanos a los 1.000 pesos esa tasa de cambio. Luego, en el 95 y el año 2000 empezó a subir con la apertura económica y demás. En el año 2005, como nos lo muestra acá, pues alcanzó valores más altos, que tenían que llegar casi hasta los picos de los 3.000 pesos. Luego se vino un desplome de esa tasa de cambio, y más o menos en el año
2010, 2011 alcanzó el último piso que alcanzó a tocar el dólar en Colombia, que es como de 1.600, 1.700 pesos. En adelante vinieron otras variaciones, un periodo como de estabilidad durante el año 2015 y ya después del año 2018 en adelante vino de nuevo esa apreciación de la tasa de cambio que nos lleva a que hoy en día tengamos unos valores por encima de los 3.000 pesos. ¿Sí? Digamos que en el año anterior fue cuando se dieron los valores más altos, por eso ustedes ven que aquí este pico alcanza a llegar hasta los 4.100, que fue como en mayo del año pasado, y antes de eso pues se venía manejando unos valores más estables cercanos a los 3.000, 3.500 pesos. No es tan fácil predecir cuál va a ser el comportamiento de la tasa de cambio, ¿no? Vuelvo y digo, depende de muchas situaciones, de muchas variables macroeconómicas, pero lo importante aquí es comentar que existen unas formas que tiene el gobierno para ejercer cierto tipo de control también sobre la tasa de cambio, ¿no? Si bien la economía de libre mercado indica que lo que buscan los países que se rigen por estos modelos es que la ley de oferta y demanda haga efecto. ¿Qué indica la ley de oferta y demanda? Que cuando hay algo que está, digamos, en mucha cantidad y hay mucha oferta de eso, pues los precios disminuyan, y cuando hay escasez de eso y hay poca oferta, pues los precios aumentan, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el caso de las divisas y del dólar en Colombia. Cuando hay esas situaciones macroeconómicas y hay muchos dólares en circulación o entra mucho dólar a Colombia, pues ¿qué pasa? Que se empieza a depreciar el dólar, pero cuando pasa lo contrario y está escaso el dólar aquí, pues su valor aumenta. Bueno, ahorita vamos a analizar cómo funciona ese mercado que les acabo de introducir, que es como cualquier otro mercado, o sea, como el mercado de los vehículos, como el mercado de los equipos tecnológicos, como cualquier otro mercado que hay en un país, está el mercado de las divisas, ¿sí? Y ese mercado está regido pues por la oferta y demanda. Entonces, ¿qué hay que explicar aquí? Que hay unos agentes económicos que son como los que terminan comprando y vendiendo esas divisas o poniéndolas en circulación o sacándolas en circulación de la economía nacional, ¿cierto? Entonces hablemos primero de los que compran. ¿Quiénes son los que compran? Los que compran son los que demandan divisas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las necesitan para cualquier objetivo que tengan, pero las necesitan y lo que hacen es entonces recoger esas divisas, o sea, comprarlas para poder pagar o transar o hacer lo que necesitan. Entonces, ¿cuáles son los agentes económicos que compran en ese mercado de divisas? Pues los importadores, por un lado, que son los que tienen que pagar en mercados internacionales en dólares los productos que van a traer para colocarlos aquí en pesos, ¿sí? Por eso decimos que terminan comprando dólares. Para el caso de los inversionistas nacionales que van a colocar, digamos, en el extranjero inversiones o pago de compromisos o lo que sea que necesitan, pues también son de los que compran divisas. Recuerden, desde la mirada de los demandantes, el caso del gobierno nacional y el sector privado, también cuando van a hacer transacciones internacionales en otros países, pues por el lado del sector privado simplemente pues puede recurrir a deuda en el extranjero, en internacional, o en el caso del gobierno nacional, pues hace lo que hizo el año pasado, ¿no? Que es el endeudamiento por medio de la emisión de deuda pública, ¿sí? O sea, venta de bonos del tesoro, que son básicamente como unos compromisos en papel, que son valorados y que lo que indica es que el gobierno le debe a alguien, ¿sí? ¿Quién es ese alguien? Pues compañías internacionales, fondos de inversión internacionales, otros países que prestan también y que invierten en países emergentes como Colombia. Y en ese momento, estoy hablando por allá de mayo, que era cuando la pandemia estaba en su apogeo, pues se usaron todos esos recursos en ese famoso, es que no me acuerdo el nombre exacto, que es como plan de emergencia algo, que era el que se derivaba
en todas esas aumentos en el gasto para poder garantizar que la población no iba a tener, digamos, problemas sociales que desembocaran en violencia y en mayores, una degradación pues de la sociedad que en buena medida se evitó, pero de todas formas muchas situaciones prosperaron de manera negativa y eso hay que reconocerlo. También los turistas, pues, cuando viajan, adquieren esos dólares para poderlos utilizar en el extranjero y, por supuesto, el Banco de la República, como lo vimos en la clase pasada, pues puede o comprar divisas, ¿sí? O sacar, digamos, divisas de aquí de la economía nacional, dependiendo de lo que quiera hacer y si está manejando una política monetaria expansiva o restrictiva. ¿Y quiénes son los que venden? Pues los opuestos a estos. Recuerden que los que venden son los oferentes, los que tienen para ofrecer, digamos, esas divisas. Entonces, ¿quiénes son? Pues los exportadores, las personas que envían remesas desde el extranjero, los inversionistas extranjeros que traen, digamos, sus inversiones en esas monedas internacionales y las colocan en el mercado local, los nacionales que reintegran recursos del exterior y también el Banco de la República, nuevamente a partir de las decisiones que tome en términos de política monetaria. Bueno, entonces esta parte es importante porque aquí vamos a aprender a interpretar entonces esa tasa de cambio, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la tasa de cambio y qué es lo que pasa cuando disminuye? ¿Qué consecuencias hay? Y también como casos reales, como se dice por ahí, casos de la vida real, ¿qué sucede cuando se dan esos escenarios de devaluación? Estamos claros en que devaluación es que se sube la tasa de cambio. Entonces, que se suba la tasa de cambio es que hay que pagar más dólares, hay que pagar más pesos, perdón, por cada dólar, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede cuando se dan esos escenarios? Los precios de los productos nacionales se vuelven más baratos con respecto a otros países en el mercado internacional. Entonces, ¿qué sucede con las empresas que venden sus productos en el exterior? ¿Sí? Los que exportan, por ejemplo, para los Estados Unidos o para Europa. ¿Qué sucede entonces cuando hay una devaluación de la moneda? ¿Sí? Es decir, vale más los dólares que lo que valían antes, pues en comparación con los pesos y con esos negocios que ellos hacen en mercados internacionales. Pues en pocas palabras, que pierden competitividad, o sea, les termina saliendo más caro producir, digamos acá, que vender, digamos, en esas condiciones en el exterior, porque les van a dar menos pesos por cada dólar, ¿cierto? Que están negociando en el exterior. Eso es una situación que en algunos casos, digamos, puede ser contraproducente, ¿no? Pero pues la devaluación tiene, como les decía yo hace un rato, sus miradas o su forma de interpretarlas, porque como a algunos les puede perjudicar el hecho de que lo que se vende en el extranjero se los paguen ya a menos dólares, a otros nos puede beneficiar, como por ejemplo los que compramos una que otra cosita en el exterior, ¿sí? E importamos. Entonces, ese computador, ese celular que usted vio por Amazon, que costaba, no sé, $1,000, por ejemplo, cuando se devalúa, ¿qué sucede? Pues que cambia, digamos, ese precio y también entonces puede terminar usted pagando mucho más de lo que pagaba antes por esa situación, ¿no? Entonces, la devaluación es algo que nos termina afectando a todos, pero en conclusión, los precios de los productos nacionales se vuelven más baratos con respecto a los de los otros países. Y las exportaciones, como en el ejemplo que yo les estaba comentando, se incrementan, o sea, son los más felices los exportadores cuando sucede eso. La deuda externa se hace más costosa, claro, porque no es lo mismo de ver $1,000,000 a una tasa de cambio de 3,000 pesos, a ver $1,000,000 a una tasa de cambio de 4,000 pesos, ¿cierto? Entonces, esa devaluación termina afectando, la mayor tasa de cambio termina afectando y encareciendo la deuda externa. Ahora, el escenario contrario, ¿qué significa?
que es cuando la tasa de cambio disminuye, o sea, cuando se revalúa la moneda. En otras palabras, cuando el peso gana un poquito en relación con el dólar. Por aquí creo que me están haciendo una pregunta o... Ah, bueno, es Daniel el que tiene la mano levantada. Daniel, adelante. Tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué en el anterior los productos nacionales incrementan? ¿De pronto es por la calidad o qué? Que él dice ¿Por que qué qué? Perdón, no te escuché. ¿Por qué qué? por qué las exportaciones de los productos nacionales o el producto nacional se incrementa en comparación con los productos internacionales? ¿Es por la calidad o qué? Cuando pues, se presenta lo de la devaluación. ¿Por qué, somos, o sea, ¿por qué las exportaciones se incrementan y por qué en sí somos como más baratos? ¿Por eso? Mira, cuando hablamos de que se da el escenario de evaluación, quiere decir que la tasa de cambio aumenta. Ante una tasa de cambio más alta, quiere decir que vamos a recibir menos pesos por cada dólar que estamos negociando en el exterior. Entonces, si vamos a recibir en esa situación, en esas condiciones, los precios de los productos nacionales se vuelven más baratos con respecto a otros países en el mercado internacional. Es decir, el extranjero le conviene más comprar acá porque le sale más barato. Entonces, ¿Colombia qué exporta? Colombia exporta commodities, Colombia exporta café, exporta ese tipo, digamos, de productos que no tienen como mayor valor agregado. Y el extranjero que compra en sus países le sale más barato comprarle a Colombia que antes que había una tasa de cambio menor. Y las exportaciones, que son, digamos, lo que venden en el exterior las empresas nacionales, pues los termina favoreciendo, ¿no? Y esas exportaciones se incrementan, porque quiere decir que les van a pagar los productos que están vendiendo en el extranjero a una mejor relación, o sea, les van a dar más dólares por cada peso entonces que están negociando. Esa es, digamos, una de las consecuencias más inmediatas que se generan cuando la tasa de cambio es mayor, cuando esa tasa de cambio refleja una devaluación de la moneda. Pero cuando hay un caso contrario, que es el de la revaluación, que aquí de pronto uno tiende a confundirse porque cuando se revalúa significa que baja la tasa de cambio y cuando se devalúa significa que aumenta la tasa de cambio porque la relación es inversamente proporcional, ¿sí? El que aumente la tasa de cambio significa que el peso pierde valor, ¿sí? Pero el que disminuye la tasa de cambio significa que el peso gana valor. Entonces, ¿qué sucede cuando el peso gana valor? Cuando se revalúa un poco esa tasa de cambio. Pues que los precios de los productos extranjeros se vuelven más baratos. O sea, comprar en el extranjero desde Colombia se hace más barato. Entonces, ahí, en estos casos, es donde conviene importar. ¿Por qué? Porque es un poquito más barato en comparación a otro momento en el que la tasa de cambio era mayor. Entonces, ahí es donde usted puede comprar ese celular en el exterior, que le puede salir un poquito más económico, porque los precios de los productos extranjeros se vuelve más barato. Entonces, el celular de $1,000 que usted compraba antes a una tasa mayor, ahorita que tiene una tasa menor, pues va a terminar usted pagando menos pesos por esos dólares que cuesta ese aparato electrónico, el celular. Los productos nacionales pierden competitividad en términos de precios. ¿Por qué sucede esto? Porque si los productos nacionales están, digamos, elaborados a partir de lo que cuesta ese proceso productivo, es decir, las materias primas y los insumos cuestan, digamos, en pesos, un valor. Cuando tú vas a negociarlos en el mercado internacional, pues resulta que ya te van a dar menos dólares por esos productos y la relación costo-beneficio, o sea, te termina costando más producir en pesos que lo que ganabas antes o en lo que puedes negociarlo en dólares porque esa tasa de cambio disminuyó, ¿sí? O sea, hubo una reevaluación de los precios. Entonces, ¿qué sucede cuando se dan estas situaciones? Pues que se ven afectados los que exportan, ¿sí? Y empieza a darse como una tendencia hacia la importación, porque empieza a ser más barato comprar en el extranjero para traer aquí a Colombia y empieza a ser, digamos, menos competitivo
los productos nacionales por esa relación de que el producir en pesos ya no tiene, digamos, la misma conversión al venderlo en dólares. Entonces, se pierde un poco como el incentivo para exportar. Eso es lo que termina generando la revaluación. Por eso es que vuelvo y digo, depende mucho de la mirada que ustedes le están dando. O sea, a nosotros como productor, como compradores eventuales de productos internacionales, nos conviene mucho la revaluación, ¿cierto? Porque podemos comprar, importar cosas en el extranjero que antes eran mucho más costosas. Pero póngase entonces en los zapatos de los que exportan, que producen con materias primas, insumos en pesos, y si esa relación cambia, o sea, ya me van a pagar, digamos, menos en el mercado internacional porque la tasa de cambio disminuyó, pues entonces yo ya no voy a tener la misma rentabilidad y no va a ser igual, digamos, de atractivo exportar, aunque no estoy diciendo que deje de ser atractivo, simplemente que es menos atractivo que cuando hay un escenario de devaluación, ¿sí? Porque cuando hay un escenario de devaluación, tú terminas vendiendo tus productos fabricados en pesos a muchos más dólares en el exterior. ¿Listo? ¿Qué sucede con la deuda externa? Pues la deuda externa, todo lo contrario a lo que explicamos en la parte anterior. La deuda externa se vuelve menos costosa y se vuelve menos costosa porque hay que pagar entonces una menor cantidad de dólares por los pesos entonces que vale, y es como haciendo el ejercicio inverso que hablábamos ahorita. No es lo mismo uno deber $1.000.000 a una tasa de 4.000 pesos, ¿sí? Que es una tasa más alta, a ver $1.000.000 a una tasa de cambio de 3.000 pesos. Entonces, obviamente la segunda es menos costosa, que es a la que enfrentaríamos frente a un escenario de revaluación. Bien, ahorita que ya tenemos claro cómo interpretar esas tasas de cambio, ahorita vamos a analizar un poco el contexto histórico para entender cuáles son las metodologías que se han usado para la implementación de la tasa de cambio, que básicamente son tres: tasa de cambio fija, tasa de cambio flexible y la tasa de cambio semiflexible, o como se le conoció también, banda cambiaria. Entonces, estos fueron tres distintos tipos de tasa de cambio que se dieron en momentos distintos para Colombia de acuerdo a las necesidades que se tenían en ese momento. Entonces vamos a hablar de cuáles son las características de cada una de ellos. Pues la tasa de cambio fija o una tasa de cambio impuesta por el gobierno nacional, así también nos podemos referir a ella. Es como si fuera el gobierno el que define la tasa de cambio y no el libre mercado, sino el gobierno. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una tasa de cambio fija? Pues que ayuda a superar efectos internos de las grandes fluctuaciones de las tasas de cambio y facilita comercializar con el extranjero de una manera más ventajosa, porque obviamente el gobierno va a definir una tasa fija que sea más conveniente para las exportaciones, limitando un poco las importaciones, ¿cierto? Para poder recibir más divisas a partir de esa negociación. Entonces, esta tasa de cambio es muy propia de países en vía de desarrollo emergentes que han pasado por crisis grandes, importantes, o crisis, digamos, que no se solucionan tan fácilmente. Por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, algunos países de origen asiático, también europeo, han utilizado por algunos periodos la tasa de cambio fija, y reitero, pues es un tipo de tasa de cambio que se utiliza en algunos países para poder controlar más fácilmente como las fluctuaciones del mercado que se pueden presentar. Es como si estuviéramos diciendo que aquí el gobierno es quien toma el control y no el mercado, y por ende busca entonces aprovechar las condiciones que normalmente están regidas por el mercado para estabilizar un poco la economía y esas variables macroeconómicas sobre las que no tiene control. Y la tasa de cambio flexible es lo opuesto, que es la que asegura el equilibrio en las transacciones externas y es más efectiva en países que cuentan con un adecuado nivel de competitividad. Entonces, la tasa de cambio flexible es la que maneja Colombia en estos momentos, y la mayoría de los países, digamos, regidos por sistemas económicos capitalistas, que son los que se dejan, digamos, equilibrar el mercado de divisas, en este caso, por la interacción de la oferta y la demanda, y que encuentra así, digamos, algunas
formas el Estado de intervenirlas, pero no son tan directas ni son tan evidentes como utilizar tasas de cambio fijas. Bueno, por aquí me pareció escuchar otra pregunta. A ver, dice Cristian, ¿podría porfa repetir ese punto? Ok, vamos a volvernos un momentico. Dos tipos de tasa de cambio que estamos analizando, la tasa de cambio fija y la tasa de cambio flexible. Nos faltaría la tercera, que es la semiflexible, que la vamos a abordar ahorita con una gráfica que les voy a mostrar. Les decía que la tasa de cambio fija es aquella que se usa para superar, en algunos casos, en algunos países, grandes crisis económicas o tratar de estabilizar un poco unas condiciones agrestes en mercados internacionales, o por ejemplo cuando un país ha salido de un escenario de crisis económica o depresión económica o luego de una guerra o algo así, suelen utilizar la tasa de cambio fija. ¿Para qué? Para poder evitar o controlar los efectos que generan las fluctuaciones en las tasas de cambio, o sea, dejar que las cosas sigan siendo manejadas por el mercado. Cuando hay una situación de crisis económica, a veces puede terminar, digamos, empeorando todo. Entonces, por eso, la tasa de cambio fija lo que hace es darle, digamos, al gobierno o a los entes encargados de generar ese tipo de control, la posibilidad de controlar más rápidamente las fluctuaciones en las tasas de cambio. Y se utiliza muchas veces para facilitar y sacar ventaja de las condiciones de negociación con mercados internacionales. Lo que pasa es que, ¿qué sucede entonces en los países con los cuales hay una tasa de cambio fija? Pues que empieza la especulación y empieza, digamos, la desconfianza en los mercados internacionales, que hace que esas relaciones no fluyan de la mejor manera y por ende entonces empiezan a perder aliados comerciales, porque la tasa de cambio flexible es la que indica que es el mismo mercado el que se regula, que es la otra. Entonces esa genera confianza en los actores internacionales, porque ellos están detrás de un fin de lucro, ¿no? Entonces, si les van a controlar la tasa de cambio, pues es simplemente un escenario que ellos no prefieren, porque seguramente la tasa de cambio los va a terminar afectando o va a terminar generando menores ingresos que si existiera una tasa de cambio flexible regida por el mercado, ¿sí? Pero para los países que tienen economías emergentes con cierto nivel de estabilidad y con niveles de competitividad mínimos, o los países desarrollados utilizan estas tasas de cambio flexibles porque son las, digamos, más óptimas para garantizar que ese intercambio que se da en mercados internacionales sea de acuerdo a las mejores condiciones posibles, o sea de acuerdo a lo que los exportadores necesitan, a lo que los importadores necesitan, y empiece a encontrar un equilibrio por sí mismo. Ahora, en cuanto a las categorías de tipos de cambio, aquí hay algunas definiciones que quiero mencionarles y explicarles una fórmula que viene ahí al final. Por un lado tenemos la tasa de cambio nominal, que nos indica la cantidad de unidades de moneda local que se entregan por una moneda extranjera, o sea, es la TRM, la tasa de cambio tal cual como la conocemos, ¿sí? Tal cual como la venimos analizando desde el inicio de la clase. Pero existe otra forma de analizar la tasa o los tipos de cambio, que es por medio de la interpretación de los tipos de cambio efectivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvimos analizando la inflación, que yo les decía a ustedes, existe la inflación nominal y existe la inflación real, ¿sí? Y la inflación real era aquella que tenía en cuenta unos elementos adicionales que la nominal no tiene en cuenta. Entonces, exactamente lo mismo pasa con los tipos de cambio. Los tipos de cambio efectivo o la tasa de cambio efectivo descuenta una serie de sobrecostos en los cuales se le suman normalmente al calcular la tasa o el tipo de cambio nominal. ¿Cuáles son ese tipo de sobrecostos? Pues impuestos, tarifas y demás que terminan afectando ese valor y que están asociados a las operaciones cambiarias, ¿no? En aduana y todo eso. Entonces son valores entonces que afectan de alguna manera
el valor real, por así decirlo, o más cercano al valor real, que es el que nos denota el tipo de cambio efectivo, la tasa de cambio efectivo. Y por último, está entonces el tipo de cambio real, que es un tipo de cambio que tiene en cuenta los precios, el nivel de precios entre países, o sea, la inflación, ¿sí? Ya todos ustedes saben que el incremento generalizado de los precios es la inflación y que tiene unos efectos muy nocivos también sobre los países, ¿no? Sobre la economía de los países, pero que en cada país es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar una tasa de cambio que tenga en cuenta la inflación de cada uno de esos países? Pues esa es la tasa de cambio real. Ese que ustedes ven acá, ITCR, significa índice de tasa de cambio real. El índice de tasa de cambio real es una medida más precisa que determina el tipo de cambio descontando la inflación de cada uno de los países. ¿Cómo se calcula? Con el índice de tasa de cambio nominal, o sea, con el básico que se tiene, la TRM de la que hemos venido hablando, la tasa representativa del mercado, se multiplica por la inflación externa. Supongamos un ejemplo que vamos a hallar la tasa de cambio real entre Estados Unidos y Colombia. Entonces tendríamos que coger la tasa de cambio nominal, la multiplicamos por la inflación externa, o sea, la inflación de Estados Unidos, y la dividimos por la inflación interna, o sea, la inflación colombiana. Ese número que nos da aquí es el número que expresa la tasa de cambio real. ¿Qué sucede entonces si la inflación interna es mayor que la inflación externa? Pues por lógica matemática, ¿qué pasa cuando el denominador, o sea, el número que está aquí abajo, es más grande que el que está aquí arriba? Pues queda una tasa de cambio menor, una tasa de cambio real menor, porque entre más grande sea el denominador que está aquí, el número general que se calcula es menor. ¿Listo? Diferente fuese que la inflación externa fuera mayor que la inflación interna, porque la inflación externa es el numerador. Entonces, entre más grande sea el valor del numerador y más pequeño sea el valor del denominador, el resultado que va a dar este término aquí va a ser mayor. Eso quiere decir que un índice de tasa de cambio real mayor, ¿sí? O sea, más devaluado o revaluado, según lo que analizamos en las diapositivas anteriores. Bueno, entonces, ya con la conclusión aquí es que existen varios tipos de cambio, de tasa de cambio, uno que no tiene en cuenta nada, por así decirlo, sino que es un cálculo más crudo, otro que descuenta la parte de las tarifas, impuestos y costos operacionales, y un último que es el que descuenta la inflación de cada uno de los países en comparación. Bueno, aquí pasamos a un tema chévere, interesante, que yo no creo que lo hayan escuchado en otro momento, pero si es así, entonces vamos a refrescar los conceptos por medio de algo que se llama el índice Big Mac, ¿sí? Y para explicar el concepto aquí, antes quiero como recordar un poquito, digamos, a todos nosotros, seguramente en algún momento de nuestra vida hemos ido a un McDonald's, ¿cierto? Y en el McDonald's es que uno encuentra las hamburguesas de todo tipo, pero la más representativa de todas es la Big Mac, ¿cierto? Que es como la que se reconoce en todo el mundo. La Big Mac es tan famosa en el mundo como la Coca-Cola misma. O sea, prácticamente en todos los países del mundo donde hay un McDonald's, conocen y han consumido una Big Mac. Entonces, como es un bien ultra conocido, sirve como un escenario o como un comparativo para determinar la paridad del poder adquisitivo. O sea, qué tanto se puede comprar en un país a partir de la divisa o del valor que tiene otra moneda en ese país. Entonces, lo que hace el índice Big Mac es armar un comparativo, y aquí en este cuadro que yo les estoy mostrando, es reflejar un poco, primero que todo, el precio de la Big Mac en cada uno de esos países en dólares, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a analizar ustedes? Aquí el escenario base, que es el precio de la Big Mac en Estados Unidos, 2.9 dólares. Pero miren que estos valores que les estoy mostrando aquí son del 2004. O sea que estamos un poquito atrás en el tiempo porque necesito arrancar, digamos, desde ese escenario histórico. Si ustedes buscan Colombia, por ejemplo, a ver, Colombia en ese entonces, a ver, ¿dónde está Colombia? Colombia está por acá. Si en Estados Unidos vale 2.9 dólares una Big Mac,
aquí en Colombia vale $2.35 una Big Mac. Entonces, ustedes, en primera medida, ustedes creerían ahí que es que la Big Mac es más barata aquí en Colombia, ¿cierto? Pero si ustedes comparan eso con la paridad del poder adquisitivo, o sea, con el nivel de ingresos promedio de la población, se darán cuenta de que un gringo en Estados Unidos puede comprar muchísimas más Big Mac a ese precio que lo que podemos comprar en Colombia en Big Macs a este precio, porque el poder adquisitivo es mucho menor. ¿Listo? Y lo mismo sucede entonces para otros países, que por lógica uno empieza como a analizarlo de esa manera. Entonces, ¿saben cómo nos lo indica este índice Big Mac cuando existe, digamos, una moneda devaluada o revaluada en un país? Pues por medio de este cálculo, de esta columna que está aquí, y todos los valores que ustedes ven con signo negativo son países en los cuales la tasa de cambio es menor, digamos, al dólar. Eso quiere decir que vale más comparativamente el dólar que la moneda local. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Argentina, en ese entonces, el peso argentino, entonces vemos un valor de menos 49. Y entre más negativo sea el número, quiere decir que más devaluada está la moneda. Entonces, miren ustedes y analicen algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, miremos aquí un número alto, por ejemplo, que sea negativo, Venezuela, menos 49, el caso colombiano, menos 19, Belarus, que es un país europeo, menos 53, y así sucesivamente, Marruecos, por ejemplo, menos 91. Entonces, conclusión ahí, la Big Mac permite indicar en cuanto al poder adquisitivo cuál es digamos, cuál es el impacto que tiene esa devaluación, perdón, de las monedas en el caso de los que son negativos. O sea que, aunque sea más barata allá, una Big Mac en dólares, se pueden comprar muchas menos Big Mac porque la paridad del poder adquisitivo es menor. ¿Y qué sucede entonces en los países más ricos? Que son en los cuales el dólar es menos fuerte, ¿no? O sea, no son monedas devaluadas, sino que al contrario, son monedas revaluadas, como es el caso, por ejemplo, la libra esterlina. Entonces, en el 2004, en Gran Bretaña, en Inglaterra, entonces, el precio de una Big Mac es mayor, ¿no? 3.37 versus 2.9, que vale acá. Pero si ustedes van y miran la paridad del poder adquisitivo, encuentran que la tasa de cambio es mucho, es más, digamos, es más favorable hacia la libra esterlina, o sea que es una moneda reevaluada. Lo mismo sucede con Dinamarca, lo mismo sucede en ese entonces con la zona euro, o sea, los países cuya moneda es el euro, que ya ustedes saben que son es Italia, España, todos los que hacen parte de la Unión Europea. En el caso por acá de Suiza y Suecia, que son los famosos países nórdicos, todos ricos, ¿sí? Más 36, más 69, Islandia 109, bueno, así sucesivamente podrían tomarse el tiempo para analizar cada uno de los valores y encontrarle un sentido en la comparativa del valor que puede tener la moneda local en contraposición con el dólar. Ahorita vamos a ir a un escenario más actual, siguiendo esa medida que nos da el indicador Big Mac, pero ya a precios más cercanos, o sea, a precios del año pasado, de mayo del 2020. Entonces, ¿qué nos demuestra esta nueva gráfica que yo les estoy trayendo aquí? También la disparidad en el poder adquisitivo, o sea, la menor capacidad de adquirir, digamos, un producto, ya que se está universalizando la Big Mac, que es como la unidad de medida en términos de dólares, y que lo que uno puede, digamos, analizar después de eso es cuántas Big Mac pueden adquirirse a partir de los ingresos promedios de la población, ¿sí? Como el ejemplo que les colocaba hace un rato. Entonces, en países como Sudáfrica, obviamente pueden adquirirse, aunque existe un valor para la Big Mac que es competitivo, por así decirlo, o sea, de 1,86, pues la paridad del poder adquisitivo ya lleva a que la divisa esté infravalorada, ¿sí? Y que esa cantidad, digamos, de producto que pueden comprar sea mucho menor en comparación con otros países.
Entonces, ¿qué pasa con Sudáfrica? Aquí está organizada en orden descendente. Entonces, la más alta de todas, o sea, la divisa más devaluada, ¿sí? Más infravalorada es la de Sudáfrica. Por acá podemos buscar la colombiana, el peso colombiano, con una devaluación de menos 42.38%. Y así podríamos seguir analizando. Y fíjense que en la medida que la devaluación va siendo menor, pues vamos leyendo aquí países que uno entiende o ha escuchado que tienen economías más estables, ¿no? Entonces, Israel, Canadá, Noruega, hasta que llegan los países ricos, en los cuales la moneda no está devaluada, sino que está revaluada. O sea, vale más en la moneda local de esos países que el mismo dólar. Entonces, son los que tienen aquí unos porcentajes positivos. Recuerden que el dólar es la moneda universal, ¿no? Por ser la moneda de la economía más fuerte. Y pues comparativamente ahí vemos entonces prácticamente en un escenario internacional cómo ha evolucionado durante los últimos 15, 16 años aproximadamente el tema de la revaluación o devaluación de las monedas a partir del análisis que se puede hacer con el índice Big Mac. Bueno, vamos a acentuarnos ahora en el caso colombiano. Vamos a analizar el caso colombiano en cuanto a la tasa de cambio y qué ha pasado durante los últimos años. Entonces yo les puedo contar que han habido 3 regímenes cambiarios, o sea, como 3 momentos en el tiempo, en la historia económica reciente del país, que vale la pena analizar. Un primero, que fue desde la fecha de 1967 hasta el 91, que se denominó como un tipo de cambio con mini devaluaciones. Las mini devaluaciones son intervenciones estatales para colocar tasas de cambio que eran más convenientes para el país en ese momento. Del 91 al 99 se continuó, o sea, se conservó el tipo de cambio fijo, pero se empezó a manejar una metodología de banda cambiaria. La banda cambiaria era como colocar un máximo y un mínimo a partir de los cambios en la tasa de cambio, que hiciera que no fuera como tan libre, digamos, las decisiones a tomar con la tasa de cambio. Y después de 1999 hasta ahora es cuando se implementó el tipo de cambio flexible con algunas intervenciones que se llaman flotación sucia, que esas se les voy a explicar ahorita, que no son intervenciones del mismo nivel que se hacen y que se hacían con un tipo de cambio fijo, que eran intervenciones estatales directas. Ahorita entonces vamos a analizar mejor eso. Bueno, este es una gráfica que nos muestra un poco esos 3 momentos de los que les acabo de hablar. De 1967 al 91, que es la tasa de cambio con mini devaluaciones, pues no entraría, digamos, dentro de este conteo, pero sí quisiera mostrarles que desde 1999, desde 1991 hasta el 99, o sea, hasta acá más o menos, se manejó la banda cambiaria. Entonces, la banda cambiaria, ¿qué es? Son estas rayas horizontales que ustedes ven aquí, que lo que muestran son límites, o sea, un techo y un piso máximo sobre los cuales el gobierno nacional permitía que fluctuara la tasa de cambio para tenerla controlada, ¿sí? Y a pesar de eso, pues, y a pesar de que definía, digamos, esos valores, se daban ciertas situaciones macroeconómicas, crisis internacionales, por ejemplo, situaciones asociadas al valor del petróleo, lo de digamos, las crisis económicas en los países desarrollados que terminaban afectando las relaciones comerciales con los países emergentes, todo eso, y algo así fue lo que pasó por los años finales del 98-99, que llevaron a realizar unos ajustes, una nueva banda cambiaria que continuó manejando, digamos, cierto control, cierta rango de fluctuaciones, hasta el año 99, cuando ya se implementó en su totalidad el escenario de apertura económica y se decidió también por parte del Banco de la República no volver a manejar la banda cambiaria, sino dejar que evolucionara más al ritmo del libre mercado, pero tiene formas, digamos, el gobierno de intervenir como de manera disimulada, o sea, no a partir de definir una nueva tasa de cambio, sino de incidir un poco en el comportamiento de esas tasas de cambio
de tal manera que no es que la deje funcionar libremente, ¿no? O sea, no es que tampoco la tasa de cambio evolucione al ritmo que quiera, sino que existen unas formas también de poder incidir sobre esos valores de tasa de cambio, y es justamente lo que vamos a analizar ahorita con la política cambiaria como tal. Bueno, aquí esta gráfica siguiente muestra como los valores más recientes de la tasa representativa del mercado. Aquí está el tope histórico, el que les hablé el año pasado, de 4.153 pesos. Eso es lo más alto que ha estado en Colombia nunca antes, la tasa de cambio. Y hoy en día, pues, están en unos valores cercanos a los 3.650. Esto es un escenario latinoamericano que no nos vamos a detener a analizar mucho, pero que sí se los quería mostrar para evidenciar que no solamente en Colombia se dan esas variaciones, sino que se dan en todos los demás países latinoamericanos y en muchos de ellos con más fuerza también, ¿no? Fíjense que en Argentina, por ejemplo, desde el año 2015 hasta el 2016, 17, 18, pues venía en ascenso, en un ascenso fuerte, la tasa de cambio de su país, ¿sí? O sea, se devaluó la moneda y empezó a valer mucho más el dólar, y pues tenían que dar muchos más pesos argentinos, o cuando se dolarizó la economía, pues muchos más a cambio del dólar norteamericano. Y en el caso colombiano, pues hubo unos incrementos también que se vinieron dando durante los últimos años de manera un poquito más controlada. Fíjense que hay países con economías un poco más pequeñas, un poco más, digamos, no menos importantes, sino con una menor cantidad de habitantes, como es el caso de Paraguay, como es el caso de Uruguay, que al ser poblaciones o países con poblaciones menores a los 20 millones de habitantes, pues han podido como incidir un poco mejor, y sus políticas cambiarias han funcionado mejor que en otros países con mayores poblaciones, como el caso de Brasil, de Argentina, de Colombia. Bueno, aquí podemos simplemente ver como un escenario comparativo. La gráfica nos muestra cómo ha venido devaluándose, digamos, la moneda local en comparación con el dólar, ¿sí? Y en casi todos, pues ha tenido unas variaciones importantes, a excepción de países como por ejemplo Uruguay, donde esas variaciones han sido mucho más controladas. Bueno, ahora vamos a pasar al tema siguiente, que tiene que ver con la balanza de pagos. Y aquí vamos a entender en qué consiste, de qué se trata esta balanza de pagos y qué es lo que registra allí. Entonces, por un lado, la balanza de pagos registra los flujos de bienes y servicios, o sea, las exportaciones e importaciones que se dan en el país. Y por otro lado, registra los flujos de capital, o sea, los dineros, los recursos en todo tipo de divisas que entran y salen al país. Ambos son cuantificados y están incluidos dentro de la balanza de pagos. Ahora, la balanza de pagos tiene tres cuentas que podemos identificar, así de claro. Esta infografía nos muestra de una manera muy resumida cuáles son esas tres cuentas incluidas en la balanza de pago. Entonces, en una primera medida, y tal vez la más grande de todas, es la cuenta corriente, que es la que relaciona todas las transacciones que hay a nivel de balanza comercial, o sea, importaciones y exportaciones, tanto de bienes como servicios también, o sea, servicios que se toman desde el exterior o que se contratan en Colombia, también desde afuera, desde otros países, y que son pagados obviamente en otras divisas. Por ejemplo, los desarrolladores de software, ¿sí? Que son contratados en Estados Unidos, desde Estados Unidos, pero trabajan acá. Les pagan en dólares a pesar de que están en Colombia, pues digamos que entraría ese servicio que ellos declaran dentro de la balanza de servicios. Y también están incluidas las transferencias unilaterales, que es aquí donde ubicamos todas esas transferencias que no tienen retorno alguno. Por ejemplo, cuando Estados Unidos dice que va a donar 2 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico en Colombia, ¿sí? O cuando la Unión Europea dice que va a donar 1 millón de euros para apoyar a las víctimas de la violencia y el desplazamiento en Colombia, o cuando hay organizaciones internacionales
no gubernamentales que hacen también ese tipo de transferencias que Colombia no da nada a cambio, ¿sí? Entonces allí entrarían dentro de la cuenta corriente esas transferencias internacionales que no necesariamente son en dinero, sino que también son en activos, ¿sí? O sea, son en bienes o servicios que se prestan, que se envían desde el exterior, ¿sí? O también que Colombia da, por ejemplo, a otros países, no sé, en Venezuela, cualquier otro país latinoamericano que Colombia haya tenido la oportunidad de darle algo, ¿sí? Como somos un país emergente, pues no somos de los que damos, sino de los que recibimos. Pero de todas formas, aquí entraría, digamos, ese intercambio que se da dentro de la cuenta corriente en la balanza de pagos. En la cuenta de capital, ¿sí? Entraría todo lo concerniente a las inversiones extranjeras, es decir, inversiones que se realizan desde y hacia otros países y que tanto entran como sacan o como que representan una salida o una entrada de recursos en divisas, y no solamente a nivel de inversión, sino también a nivel de crédito. Entonces, ese crédito cuando es por parte de las empresas que los adquieren en otros mercados, pues hablamos de que es crédito del sector público, pero pues es capital, o sea, es una cantidad de recursos que entran de ese mercado internacional y que tiene que afectar de alguna forma la cuenta de capital y la balanza de pagos, y también la cantidad de recursos que entra por parte de lo que gestiona el sector público, o sea, cuando busca deuda pública, cuando busca recursos internacionales para traer dinero y poderlo colocar en circulación en el país. Ahí estaríamos hablando de créditos del sector público, o también está el otro lado de la moneda, que es cuando paga esos créditos. Entonces, ¿cómo los paga? Pues es dinero que sale de la economía nacional para poder pagar esos créditos del sector público en el exterior. Finalmente, tenemos aquí la cuenta de reserva, que es una cuenta, digamos, especial, que a veces uno tiende como a confundirla con las otras dos, pero que tiene una finalidad muy específica. ¿Sí? Poniéndolo como en palabras coloquiales, sería como una cuenta de ahorro que tiene el país en entornos internacionales. Ahí se dejan siempre una cantidad de recursos que son la diferencia que hay en la balanza de pagos. O sea, cuando esa balanza de pagos es favorable y sobra algún recurso, eso entra a ser parte de esas reservas. Por eso se llama así, reservas internacionales, ¿sí? Y la cuenta de reserva es lo que queda cuando esa balanza de pagos es favorable. Pero cuando la balanza de pagos es negativa y el gobierno quiere echar mano de lo que tiene allí ahorrado, por así decirlo, pues básicamente puede convertir, digamos, esas reservas en liquidez para poder cubrir algunas de las obligaciones que tiene, por ejemplo, en créditos del sector público o algo así. Entonces, todas las modificaciones que se dan en esas reservas, aumentos, disminuciones y demás, entrarían aquí dentro de la cuenta de reserva, y el valor mismo, o sea, el valor como tal, la cantidad de reservas que quedan disponibles en divisas internacionales y en otras, que es ese ahorro general que tiene el país en el exterior, configuran la cuenta de reserva de la balanza de pagos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo sube o cuándo bajan esa balanza de pagos? O sea, ¿cuándo hay ingresos y cuándo hay egresos? ¿Cómo se afecta? Entonces, hay una afectación positiva cuando las exportaciones se dan, o sea, cuando se venden en el exterior y entran recursos al país. Hay una afectación positiva cuando aumenta la inversión extranjera en Colombia, o sea, cuando entran capitales del exterior hacia el país. Y hay una afectación positiva también cuando entran recursos a partir de préstamos, o sea, cuando se trae también recursos al país en calidad de préstamo, no de inversión, sino en préstamo que tienen los países. O sea que no son recursos propios, digamos, de los nacionales, sino que se gestan en calidad de préstamo, a diferencia de la inversión extranjera, que son recursos de extranjeros que ellos están colocando en la economía nacional para ponerlos a producir, por así llamarlo. Entonces, en todos esos casos, la balanza positiva se afecta, la balanza de pagos, perdón, se afecta positivamente. ¿Listo? ¿Me lo puedes explicar, por favor? No entendí el de préstamos.
El de préstamos es cuando las empresas, cualquier compañía busca recursos en el exterior, adquiere créditos, puede ser por ejemplo en dólares, y trae esos recursos a Colombia para invertirlo en su actividad económica, que no es lo mismo que la inversión extranjera, porque la inversión extranjera se llama así, es porque son recursos de X o Y actor en el exterior, X o Y compañía en el exterior, que decide traer sus recursos, que no son de deuda, sino que son recursos propios, a invertirlos en Colombia. Por ejemplo, cuando una multinacional abre una filial o abre un lugar de funcionamiento en Colombia. Para colocarles un ejemplo más puntual. PriceMart, que es una empresa internacional que viene de un modelo que funciona en otros países, que es el de compra por membresía, ¿sí? Ellos, cuando llegaron aquí a Colombia, pues tienen la figura de inversión extranjera, porque son recursos que llegaron de otros países, Estados Unidos puntualmente, para construir y generar empleo y hacer todo lo que hicieron aquí en Colombia, ¿cierto? Distinto es a un préstamo que tome una empresa cualquiera en mercados internacionales porque transa en bolsa, porque tienen la capacidad de gestionarlo en esos mercados internacionales, como lo pueden hacer muchas, como lo puede hacer Ecopetrol o alguna de las otras empresas que transa en los mercados de valores internacionales, que puede conseguir recursos prestados allá para colocarlos aquí en Colombia. Entonces, esa sería como la diferencia entre esos dos. En todos esos casos, la balanza de pagos se afecta positivamente. O sea, es como si entrara plata al país y eso pues es bueno. Eso es bueno en términos de que son recursos que entran a ser parte de la economía nacional. ¿Y cuándo pasa el caso contrario? Que no entran recursos, sino que salen. Pues las importaciones. ¿Por qué las importaciones? Porque cuando usted compra un artículo en el exterior, pues sí lo paga en dólares, pero lo paga con recursos de la economía nacional, ¿sí? Cuando usted paga un celular que compró en el exterior con su tarjeta de crédito, usted le está pagando a Amazon, por ejemplo, en dólares y esa plata llega ya a la economía de Estados Unidos, pero a usted le queda la deuda acá y tiene que pagar, digamos, por el recurso que sacó del país para enviarlo allá y cubrirlo en algún momento, ¿cierto? Entonces, en esos casos estamos hablando de que son afectaciones o cambios negativos sobre la balanza de pagos que generan todas las importaciones generan como ese factor negativo, porque es lo contrario a las exportaciones, no traen capitales o no traen recursos, sino que antes los sacan del país. Cuando aumenta la inversión colombiana en el exterior, que es lo contrario a la inversión extranjera, es decir, empresas colombianas abriéndose, aperturándose en otros países, como en Estados Unidos, en Venezuela, en Ecuador, en cualquier otro, esos son recursos nacionales que salen a ser parte de otra economía, entonces afectan negativamente la balanza de pagos. Y lo mismo sucede cuando se pagan los préstamos. Cuando se pagan esos préstamos en el exterior, ¿cómo se pagan? Pues con plata que sale de las actividades que hacen aquí las empresas o los actores económicos y que la sacan de la economía para poder pagarla en el exterior, ¿sí? En ese orden de ideas, esa puja que se da entre los ingresos o los egresos es la que determina al final cuáles son los valores de la balanza de pago, ¿no? Fíjense que en esa puja entran estas tres cuentas, sí. Los movimientos que hay en la cuenta de capital, los movimientos que hay en la cuenta corriente y los que hay en la cuenta de reserva. Cuando esos movimientos son más negativos, eso quiere decir que la balanza termina siendo negativo. Por ejemplo, que fueron más los capitales que salieron del país y que se pagaron y que fue más lo que se importó que lo que se exportó, entonces la balanza de pagos es negativa. Cuando sucede el caso contrario, que es más lo que entra, o sea, son más las exportaciones y la inversión extranjera, entonces esta balanza tiende a tomar un valor positivo, que es algo que no pasa en Colombia hace varios años. Y ya lo vamos a ver ahorita en las próximas gráficas, porque la balanza de pagos ha venido manejando una tendencia pues negativa que indica que son más los recursos que salen que los que entran. Bueno, entonces esta gráfica aquí nos muestra de manera comparativa cómo sería el considerar el comportamiento de la balanza comercial en miles de millones de dólares en relación con el comportamiento también del Producto Interno Bruto. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer
es encontrar algún tipo de relación, ¿sí?, entre esas dos variables, entre la balanza comercial y el Producto Interno Bruto. Entonces, analicemos primero la rayita amarilla, que es la que indica la balanza comercial, ¿cierto? Entonces, la balanza comercial, aquí estamos viendo que para el año 2014-2015 tuvo un bajón que venía en una dinámica de superávit, o sea, reflejando valores favorables, pero luego de eso es como si hubiéramos entrado en crisis. ¿Qué sucedió durante esos años? Y ustedes lo pueden confirmar porque el Producto Interno Bruto disminuyó y tuvo una tendencia pues mucho más baja de lo que venía manejando, y este ejercicio ustedes lo conocen bien porque lo hicieron durante el primer corte, que fue analizar el comportamiento del PIB. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la balanza comercial tiene una relación directamente proporcional con el comportamiento del resto de la economía. Entonces, si la economía está mal, esa balanza comercial es negativa. Si la economía mejora, esa balanza comercial empieza a mostrar valores positivos. Entonces, la dinámica para los últimos años no ha variado mucho, o sea, sigue siendo una balanza comercial negativa, que todavía no hemos podido encontrar el equilibrio para llegar nuevamente a la situación en la que los asientos positivos, o sea, lo que entra sea más que lo que sale. Esta raya de color rojo que ustedes ven aquí está haciendo más precisión en la cuenta corriente de la balanza comercial. ¿Se acuerdan? Yo les dije que la cuenta corriente, que es lo que mueve que están todas las importaciones y exportaciones de bienes y servicios y las transferencias, es la mayor proporción, la mayor cantidad de recursos, por así decirlo, que mueve la balanza de pagos. O sea, estos dos son mucho más pequeños que la cuenta corriente. Por eso, cuando analizamos el comportamiento de la cuenta corriente, que es muy similar al de la balanza comercial, pues obviamente son valores mucho menores que los de la balanza comercial. Es decir, que la cuenta corriente es la que jalona hacia abajo, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, el comportamiento de la balanza comercial. Entonces, entre más negativa sea la cuenta corriente, que es la cuenta más pesada dentro de la balanza, pues más tiende a disminuir esa balanza comercial, que tiene relación con el Producto Interno Bruto también. Bueno, esta es una gráfica que utilizo como para mostrar un poco el comportamiento de la cuenta corriente de países latinoamericanos, y ya ustedes saben qué es la cuenta corriente, en relación con el comportamiento fiscal de esos países, demostrando entonces que existe una relación directa también entre el aumento o la disminución de su cuenta corriente y el aumento o la disminución en el déficit fiscal. Es decir, que entre más disminuye la cuenta corriente, más aumenta ese déficit fiscal. Miren lo que dice aquí. El déficit en cuenta corriente sigue unos niveles relativamente bajos en la mayoría de la región. En Argentina se ajusta con fuerza a la baja. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las barras de color azul son los valores de cuenta corriente que han venido disminuyendo, digamos, para los últimos años, hasta el año 2020. Y el saldo fiscal, que es lo que tiene que ver con el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB, pues también tiene una relación muy clara, digamos, con esto, con esas cuentas corrientes. La excepción es Colombia, en buena parte debido a la esperada caída del precio del petróleo. Entonces, si analizamos aquí el caso colombiano, fíjense que para los últimos años la cuenta corriente ha tenido un comportamiento que ya sabemos que no es, digamos, el más favorable, pero que ha reflejado cierto nivel de estabilidad, y el gasto público ha venido, digamos, en aumento, lo que significa un mayor déficit fiscal, ¿no? Los déficits fiscales son particularmente altos en Brasil y en Argentina. Entonces, aquí, para que no se me vayan a confundir, el que esta raya de color mostaza disminuye significa que el saldo fiscal disminuye, o sea, la cantidad de ahorro que tenía el fisco disminuye, y eso es porque aumenta el déficit fiscal, ¿sí? Entonces, los países que tienen las rayitas más tendientes hacia abajo son los países con la situación fiscal más complicada de Latinoamérica. Entonces,
¿Cuáles son los que tienen la situación fiscal más complicada? Pues Argentina, Colombia, México también, el caso de Chile durante el último año, el caso de Brasil también replicó, digamos, durante el último año antes de la pandemia, pero venía también déficit. ¿Cuáles son los que han manejado más establemente la situación fiscal en relación con los valores de la cuenta corriente? Uruguay, Paraguay, y como lo dijimos hace un rato, pues los países digamos, más pequeños que han podido controlar de mejor manera eso. Ya para ir terminando, muchachos, les quiero mostrar algo que a veces nos lo comentan y no lo asociamos con todo este tema de la balanza de pagos, que son las remesas, ¿no? Recuerden que las remesas son las transferencias que vienen desde otros países, de personas nacionales, pueden ser, que trabajan en otros países y que las envían aquí al país, ¿no? Entonces, por ende, están mandando recursos de otra economía que entran a ser parte de la economía nacional. Entonces, aquí les estoy mostrando, por un lado, en estas gráficas, cuáles son los países de los cuales más remesas se generan para Colombia, que hay una lógica ahí detrás de eso, ¿no? Que son los países donde ha habido más migración de colombianos al exterior. Entonces, Estados Unidos, Chile, España e Inglaterra son los países que más le refieren a Colombia transferencias en remesas, o sea, que más divisas mandan de personas que trabajan allá y los envían para acá. ¿Y a dónde llegan la mayoría de esos recursos? Miren que la gran parte de ellos llega al Valle del Cauca, es el departamento que más capta remesas para el caso de los últimos años, luego Bogotá, Antioquia, toda la parte del eje cafetero y la costa atlántica también un valor. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de dónde, digamos, está el principal objetivo de las remesas a nivel nacional y buena parte de ellas en el Valle del Cauca. Miren el comportamiento de las remesas para los últimos años, o sea, la cantidad de dinero que mandan las personas que están en el extranjero para Colombia. Esto está dado en millones de dólares, ¿sí? Entonces, lo que vamos analizando aquí, que es la raya de color roja, es el comportamiento en términos porcentuales, ¿sí? Y los valores, o sea, el comportamiento en términos numéricos, es el que ustedes pueden ver en las barritas, ¿sí? Entonces, ha habido unos años donde han habido disminuciones importantes en las remesas, otra vez a raíz de las crisis internacionales. Fíjense que, por ejemplo, en el año 2009, en cualquier gráfica que ustedes analicen de balanza de pagos o de comportamiento económico, van a ver que son datos como negativos o son datos no tan, digamos, no tan claros o no tan agradables para el caso colombiano porque son momentos de crisis. Y obviamente en los momentos de crisis las transferencias y las remesas disminuyen. Eso para años siguientes pues va cambiando, va evolucionando. Aquí en el 2014, inicio del 2015 pasó lo mismo, la otra crisis de la que estábamos hablando. Y para el año 2020 pues ahí vienen qué pasó. El mundo entero en pandemia, situaciones de confinamiento, no había reactivación económica en muchos países. De hecho, ahorita aún en países europeos hay otra vez cuarentenas generalizadas. Entonces, ¿qué significa eso? Una menor, digamos, cantidad proporcionalmente hablando de remesas que se envían, a pesar de que numéricamente pues es un número mucho mayor que lo que se mandaba en remesa en el 2007, ¿no? Por obvias razones, porque hay más personas en el exterior, porque la moneda internacional se ha revaluado en comparación al peso, entonces ya lo que entra al país por cada moneda internacional es mayor, ¿sí? Y eso hace que la sumatoria, digamos, en millones de dólares sea mayor, pero no quiere decir eso que la proporción porcentualmente esté aumentando, sino que al contrario disminuye. Bueno, finalmente, entonces vamos a hablar aquí de qué es lo que la cuenta de capital y después de esto la parte de las reservas internacionales refleja. Y ya lo veníamos explicando y ya lo veníamos hablando, ¿no? La cuenta de capital es todo lo que tiene que ver con negociaciones financieras, o sea, la adquisición de títulos de valor, pagarés, movimientos en cuentas internacionales de ahorro y demás. Todo eso se registra en esta cuenta de capital cuando sale, digamos, cuando se exporta, y cuando se importa capital,
o sea, cuando se está trayendo ese capital, es por la venta de títulos, por ejemplo, o de algunas otras situaciones de carácter financiero que se dan en mercados internacionales y que tienen que registrarse en esta cuenta, porque no son transacciones de bienes ni servicios, que son los que se registrarían en la cuenta corriente, y tampoco son reservas internacionales que se registren en la última de las cuentas, entonces tienen que entrar dentro de esta categoría de la cuenta de capital. Bueno, esto lo que nos muestra es como el comportamiento de la balanza de pagos en los 2 últimos años en Colombia. Como ustedes pueden ver, aquí viene dada, digamos, en millones de dólares y en valor que es balanza de pagos como porcentaje del PIB. O sea, cuánto, si cuantificáramos y si comparáramos el PIB con la cantidad de millones que equivale la balanza de pagos, pues a cuánto equivale el PIB. Entonces, es este valor que ustedes ven aquí, el 3.9%, y como son valores negativos, pues ahí intuimos entonces que es los resultados de la balanza de pagos que fueron negativos para estos años, o sea que fueron malos recursos que salieron que los que llegaron, como se los dije hace un rato, y comparativamente con el año 2019, pues no hubo una mayor variación, o sea, siguió siendo negativo el comportamiento de esa balanza de pagos, y aquí simplemente unos valores de la variación en millones de dólares que, pues claro, eso es mucha plata, pero que comparativamente si miramos los porcentajes y los valores totales, pues no es que hayan cambiado muchísimo pues la balanza de pagos de un año a otro, sigue siendo negativa, y negativa pues por bastantes millones de dólares. Las reservas internacionales, ya para acabar, chicos, la temática de hoy. Explicamos hace un momento que las reservas internacionales son el ahorro que tiene el país como resultado de las interacciones que se dan en esa balanza de pagos. Entonces, en las épocas de bonanza, donde la balanza de pagos ha sido positiva, unos valores que quedan de más, que el gobierno, digamos, tiende a conservar en esos mercados internacionales, entonces se dejan allá, y obviamente son todos valores que están a nombre del gobierno nacional, ¿no? O sea, de Colombia. Y si tuviéramos que mirar como la distribución de qué conforman esas reservas internacionales, pues como es lógico, el gobierno no va a tener la plata guardada en un banco haciendo nada, ¿cierto? Sino que la tiene trabajando. Entonces, ¿cómo pone a trabajar esos recursos de las reservas internacionales? Pues los pone a trabajar en un portafolio de inversión, los invierte en acciones, los invierte en compra de títulos, los invierte en instrumentos que son las famosas operaciones de mercado abierto que estuvimos analizando la clase pasada, que hace parte de la política monetaria, y todas esas decisiones financieras que toman en los portafolios le generan alguna rentabilidad, ¿sí? Y solamente unos valores menores que por ley tienen que mantener en un Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, que es, digamos, un acuerdo entre naciones para tener un fondo general. Es como si ustedes en sus casas se pusieran de acuerdo para hacer un fondo familiar, ¿sí? Y ahí todos aportan un poquito y lo usan luego el que lo necesite. Entonces el Fondo Monetario Internacional hace eso, tiene recursos de todos los países, y allí algunos pueden, digamos, pedir prestado en el momento que tengan crisis, y luego, pues, si ha sido correcto el manejo, pues empezar a volver el dinero y demás. Ese es parte del rol del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Latinoamericano de Reservas es otro fondo similar también, creado para también tener acceso a esas posibilidades de financiación, y es de ahí cuando se busca recursos, por ejemplo, en estos fondos, de donde surge la deuda externa, ¿no? Si se preguntan ustedes cuando dicen que hay deuda externa, ¿a quién es que se le debe? Pues, por ejemplo, este tipo de entidades, el Fondo Monetario Internacional, u otros fondos u otros países que tengan la calidad de prestar recursos. También hay un valor, digamos que antes, como la economía nacional y la economía de todos los países se respaldaba con unas reservas de oro, pues eso sigue existiendo, ¿sí? Digamos, son muy reducidas, pero hay unas reservas en oro que obviamente tiene un valor equivalente en millones de dólares. Y lo que podemos concluir es que, si bien todas estas reservas internacionales están en su gran mayoría en portafolio de inversión,
pues eso puede convertirse en algún momento en liquidez. O sea, si el gobierno quisiera, podría cobrar, digamos, todos esos títulos o todo eso que tiene, digamos, en un portafolio de inversión para tener ese recurso en capital y traerlo o usarlo en lo que considerara pertinente. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, que es de donde surgen los recursos del superávit de la cuenta corriente o de capitales que alimentan las reservas internacionales y que normalmente pues tiene ese rol, digamos, un poco como conservador, un poco como que no es un recurso el que echen la mano, digamos, de uno del gobierno nacional porque tiene una significancia importante, o sea, tiene que ver con el comportamiento y la calidad, digamos, de la economía colombiana en el exterior. Entonces, si ni siquiera te alcanza para tener unos valores en reservas internacionales, pues qué percepción van a tener los actores internacionales acerca de la economía nacional. Entonces, no suele tocarse, digamos, con mucha facilidad, no es como si fuera dinero de bolsillo, por poner un adjetivo, esos recursos, sino que se piensa mucho y también, digamos, hay unas determinaciones por parte del Banco de la República que indican que esa plata no se puede convertir en liquidez de un momento a otro, ¿no? Siempre tienen que mantener allí un valor como si se tratase de un encaje bancario. ¿Y para qué sirven las reservas internacionales? Sirven para el servicio de deuda, o sea, para pagar deuda en el caso que se requiere, como garantía para el pago de las importaciones, y por eso les digo que tiene que existir, digamos, eso como una demostración de la calidad como actor internacional de Colombia, porque a veces el gobierno nacional media en algunas negociaciones y sus reservas internacionales son garantía de las importaciones, como por ejemplo las negociaciones que se hicieron con las farmacéuticas y que se hacen todavía para la traída y compra de esas, de todas los millones de vacunas, pues tienen una garantía que está mediada por las reservas internacionales. Y también en situaciones de catástrofe, guerras o condiciones extremas, ahí sí se echa mano de esas reservas internacionales para solventar situaciones, digamos, que no dan espera, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones básicas de vida de la sociedad. Bueno, muchachos, esos son, digamos, los aspectos más relevantes de la política cambiaria, tal como la venimos analizando. Como ustedes ven, en buena medida está mediada, digamos, por el libre mercado, pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las reservas internacionales, las cuentas de capital, la forma en la que tiene el gobierno de traer o sacar recursos del país, son la forma en la que puede incidir sobre el comportamiento de la tasa de cambio, y es eso lo que se llama, y que lo analizamos hace un rato, como la flotación sucia, que son esas intervenciones como disimuladas que tiene el país y el gobierno para poder afectar en una pequeña medida el comportamiento de la tasa, porque sigue siendo, digamos, una tasa flexible, sujeta al comportamiento del libre mercado. Y esos otros valores que estuvimos analizando, que tienen que ver también con la tasa de cambio y que a nivel de interpretación puede que sea un poquito confusa a veces. Yo simplemente quiero hacerles como la conclusión aquí importante, y es lo que se deben llevar, y es que tanto la devaluación como la revaluación de la moneda tiene ganadores y perdedores en el contexto nacional e internacional. O sea, no es que exista una cosa que sea absolutamente favorable para el país, sino que depende también. Como les decía, hay unas situaciones en las que la devaluación conviene, ¿sí? Porque significa que podríamos entonces acceder a algún determinado o mayor número de productos en el mercado internacional, pero a veces también la reevaluación conviene porque genera beneficios para algunos otros de los actores que hemos venido analizando. Bueno, con esto terminaremos el análisis de las tres formas de política de mercado, de políticas económicas, perdón, de políticas económicas en el caso nacional, que lo contrastamos todo el tiempo con los ejemplos internacionales y de nuestros vecinos más cercanos,
que es el caso latinoamericano, tal como lo vimos hoy también. Con esto quiero como presentarles un poco de lo que vamos a hacer la clase pasada para que se preparen, porque vamos a hacer una actividad que tiene que ver con estos tres tipos de política económica que hemos abordado, la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Entonces es muy importante que estén todos en la próxima clase porque vamos a hacer una actividad grupal que tiene por objetivo generar un taller que vamos a considerar como evaluable dentro de las calificaciones, ¿no? Así como los que hicieron en el corte pasado. Aquí vamos a hacer uno también, la próxima clase, y tiene que ver con estos tres temas abordados en las últimas clases. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran aportar, muchachos, ya para ir terminando la clase. Si no es así, entonces podemos ir adelantando un llamado a lista y con eso terminaremos. No, profe, todo claro por ahora. Vale, Alejandro. ¿Alguien más que quiera comentar algo, aportar algo? Bueno, muy bien. Profe, es política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿es que? Cambiaria, sí. Ajá. Alejandro Marín. Presente, profe. Ashley Viviana Motato. Presente, profe. Caterine Paz. Caterine. ¿Está? Ok, ya te leí. Cindy Elena Blandón. Presente, profe. Cristian Papamija. Presente. Daniel Alberto Mosquera. Presente, profe. Diana Carolina Ríos. Presente. Dubán Díaz. Juan Castaño, profe, presente. Listo, Dubán Díaz. Presente, profe. Castaño ya. Jacqueline Mosquera. Presente. Jonathan de Jesús García. Presente. Kelly Carabalí. Presente, profe. Joana Quintero. Joana Quintero. Presente. Ronald Baldán. Sharon Andrade. Presente. Juan Eier Pino. Juan Eier Pino. Vi que activaste el micrófono, pero no sonó. Bueno, en todo caso ya vi tu interacción. Ana Sandoval. Listo, Juan Eier, ya te leí. Dana Sandoval. Igual, te veo ahí como tratando de activar el micrófono. Parece que tiene algún problema. Dayana Narváez. Presente, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿En las X muestran que no es falta o porque ahí me falta una X, yo no he Sí. faltado ninguna clase? Sí, el vacío es de quienes no han asistido. De pronto, en alguno de los llamados a lista no estuviste atenta o te desconectaste más temprano, porque a todos los que me contestan, yo aquí les anoto su participación. Profe, puede ser porque hace más o menos 2 semanas estuve muy enferma, estuve ronca, pero yo sí respondí al llamado. Ninguna clase me he quedado sin responder. En todo caso, no te preocupes por eso, porque ya pues hace parte del corte anterior.
Ya la participación que estamos considerando es de entonces no, pues si no has faltado, no tiene por qué afectarte. Bueno, profe, gracias. Ujú. Lorena Solís. Mi Lorena. Hola, profe, presente. Listo. Julián Andrés Mejía. Julián Andrés. ¿Dónde está? Kelly Juliet Quintero. Profe, Kelly no ha llegado a la casa. Ok. Elena Mina. Presente. Víctor Bustamante. Ok. Y Jessica Paula Balanta. Ok. Bueno, muchachos, muy bien. No siendo mal, les deseo un feliz resto de semana a todos. Cuídense mucho, que estamos en el tercer pico de la pandemia. Y recuerden que la semana entrante haremos una actividad y todos debemos estar conectados. Saludos y feliz noche para todos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, profe.